Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana calurosa del mes de junio me siento aquí en el porche delantero de mi casa para hablar de Frank Sinatra y para hablar específicamente acerca de un disco de Sinatra que acaba de reeditarse, disco grabado por Frank en el año 1969 bajo el título de Watertown. Y es un vídeo que en principio no iba a grabar porque quiero esperar un poco y hacer un vídeo de análisis más profundo y más largo, pero me he enterado de que mi amigo madrileño Manuel Muñoz, el director del grupo de Sinatra al mal tiempo Frank Sinatra en Facebook, y uno de los hombres que más saben acerca de Frank Sinatra en España, pues está esperando todavía a que le llegue su ejemplar de la nueva edición de este año 2022 de Watertown, y por problemas del correo que nada tienen que ver con él, pues no le ha llegado todavía. Él quiere grabar un unboxing, un desembalaje de este disco para poder hablar acerca de él y dar su opinión acerca de esta nueva edición, pero no lo ha recibido todavía. Y yo sí, yo lo tengo ya en mi poder desde hace pues más o menos una semana o un poco más, y entonces quiero hacer un breve vídeo con mis apreciaciones preliminares sobre este disco que acaba de reeditarse, disco de Frank Sinatra titulado Watertown. Esto no es óbice, por supuesto, para que cuando Manuel reciba su ejemplar, pues haga su propio vídeo y pues de esa manera podamos contrastar qué es lo que pensamos ambos acerca de esta reedición, y bueno, pues quizá en el futuro hagamos alguna conversación incluso acerca de este y otros discos de Frank Sinatra. Pues él ya ha estado en el canal en algún episodio de Encuentros con Sinatra. Pues aquí tengo el disco y lo voy a enseñar. Por supuesto tenemos la portada aquí con ese tono marrón claro, y dice aquí en la parte de abajo que esta es una obra maestra perdida de Sinatra. Supongo que se refiere, cuando dice eso, al hecho de que es un disco que generalmente no ha sido demasiado valorado por la crítica, incluso en el momento en el que se publicó, aunque es cierto que en las últimas décadas, en los últimos 15-20 años, pues ha habido un resurgimiento en el interés crítico por este disco. Y dice también que hay que son nuevas mezclas, que es una edición que tiene añadidos 6 temas no editados previamente, que son por supuesto tomas alternativas de canciones del álbum. Y también dice que el libreto tiene textos, el libreto interno tiene textos y notas sobre cada uno de los temas, escritas esas notas por el productor y coautor de Watertown, que es Bob Gaudio, autor de la mayor parte de los grandes éxitos de Frankie Valli and the Four Seasons. Aquí trabajó con Jake Holmes para crear este disco para Frank Sinatra, que es un disco conceptual en el sentido sesentero y setentero de los discos conceptuales, es decir, un disco que cuenta una historia de principio a fin a través de las canciones. Pero no hay que olvidar que Sinatra es pionero, o fue pionero, en la creación de discos conceptuales ya en los años 50 para Capitol, aunque la definición que Sinatra tenía de disco conceptual a la que había llegado en los años 50 no era exactamente un disco que contase una historia, sino un disco que crease una atmósfera y la mantuviese a lo largo de todas las canciones que Sinatra, por supuesto, elegía cuidadosamente para discos como Wee Small Hours, Close to You, Only the Lonely, Songs for Swinging Lovers, Come Fly With Me y muchos otros que son clásicos de Capitol. Este disco ya es de la era Reprise, ya es del año 1969, ya el rock ha explotado, ya los Beatles y otros grupos ingleses han conquistado los Estados Unidos en esa invasión británica, y Sinatra estaba tratando de mantenerse todavía en candelero, entrar en listas si era posible,
y por supuesto acercarse a la música de una nueva generación, a la música de una nueva era, y una manera de hacerlo, por supuesto, es a través de un disco como este, que no tuvo éxito comercial porque es un disco que en muchos sentidos estaba un poco adelantado a su tiempo, y los detractores de este disco pues piensan que Sinatra no tendría que haberse puesto a cantar temas compuestos por Bob Gaudio, temas al estilo de Frankie Valli and the Four Seasons. Yo mismo reconozco que es un disco pues que por supuesto tengo en mi colección desde los años 90, cuando se publicó en CD por primera vez, pero es un disco que no he escuchado demasiado, es un disco que he tenido bastante olvidado a lo largo de las décadas, en favor de otros que me interesan más, pero desde luego esta reedición me da la oportunidad de reevaluarlo, reescucharlo, y eso es lo que haré en un vídeo posterior más extenso. Vemos la portada por la parte delantera, y por la parte trasera vemos también ese dibujo de la pequeña ciudad de Watertown, que es una ciudad que realmente existe en el estado de Nueva York, pero que por supuesto aquí no se refiere necesariamente a la verdadera Watertown, sino que Watertown es un topos, es un lugar imaginario, un lugar ficticio, pero basado, por supuesto, en la realidad de esa América de las ciudades pequeñas, donde pues ocurre la historia que se cuenta en Watertown, el escenario de este disco, ¿no? Y vemos por supuesto que en la parte de atrás tenemos las canciones del disco original, y después nos encontramos con algunas canciones extra. Tenemos Lady Day, que es una canción que se grabó para este proyecto, pero que al final no entraría en el disco Watertown, sino que se publicaría en el álbum Sinatra and Company. Y después tenemos algunas tomas alternativas de Lady Day, de Watertown, de Goodbye She Quietly Says, de The Train, que pues nos permiten comparar, bueno, y luego hay otra también de una segunda toma alternativa de Lady Day, que nos permiten comparar las versiones definitivas con las versiones en las que Sinatra todavía estaba trabajando en estas canciones, sin estar todavía seguro de cómo estarían o cómo llegarían a estar en sus versiones definitivas. Sinatra trabajaba incansablemente en el estudio, aunque por supuesto estaba siempre muy bien preparado cuando entraba en los estudios de grabación para grabar sus discos. Esto por lo que respecta a la parte delantera, la portada, y la parte trasera del disco, la contraportada. En la portada vemos ahí esa estación de tren, esas vías de tren, porque el tren, como medio de transporte que se lleva a la esposa del protagonista, tiene mucha importancia como escenario en el que ocurre la acción, o por lo menos las reflexiones sobre la acción, la historia que cuentan Bob Gaudio y Jake Holmes en este disco es la de un hombre, Sinatra en este caso, cuya mujer lo abandona con 2 hijos, y la verdad es que aparte de eso, lo que nos encontramos es con las reflexiones de este hombre acerca de la situación en la que se encuentra en esta ciudad pequeña, en la que por supuesto todo el mundo sabe que su mujer se ha ido. No se explica muy bien la razón, pero desde luego la insatisfacción con el matrimonio puede ser sin duda una de las razones. Vamos a abrir ahora el disco, y podemos ver que en la parte interna pues volvemos a tener esa misma ilustración que aparece en la contraportada. Aquí está el disco, que está, bueno, no está correctamente colocado, pero bueno, aquí está el disco, el CD, con la fotografía de Sinatra ahí. Tiene que ver con las ediciones de Sinatra en Reprise
que más o menos tienen todas ellas el mismo diseño, y si sacamos el disco de su lugar, pues vemos que ahí tenemos algunos documentos que tienen que ver con la creación de este álbum, una carta y algunos otros documentos que tienen que ver, como digo, con la grabación, con la creación de este disco. Y podemos también entrar en el libreto interno, que tiene muchas páginas, es, como se puede ver, bastante gordo, es bastante extenso, y en la parte interna pues nos encontramos, por supuesto, bueno, pues con algunas ilustraciones del disco original, toda la información acerca de las canciones, parte 1 y parte 2, que tendrían que ver con la cara A y con la cara B del disco, aunque por supuesto en un CD esto ya no tiene importancia, pero sí lo tiene en el disco original de vinilo. Y después, por supuesto, nos encontramos con las letras. Las letras son importantes en este disco porque se cuenta una historia, y por tanto tener las letras para poder seguir la historia es muy importante. Vemos aquí una fotografía a todo color de Sinatra junto a las vías de tren, esta idea de que estamos en una ciudad pequeña, en una estación de tren donde se escenifica la separación de estas dos personas y el posible reencuentro al final, aunque es un reencuentro que en realidad no se produce. Y después tenemos ya varias páginas de notas, y las notas dan voz, y esto es muy interesante, a las diferentes personas que trabajaron en el proyecto. Por ejemplo, Frankie Valli, que fue quien realmente puso en contacto a Frank Sinatra con Bob Gaudio, y de eso habla aquí. Tenemos también varias fotografías, como se puede ver aquí. Me parece que artísticamente, gráficamente está muy bien este libreto, y por supuesto el contenido también es interesante, porque también habla Bob Gaudio, no solamente Frankie Valli, sino que también habla Bob Gaudio, que fue quien compuso la música para este proyecto, y habla un poco de cómo conoció a Sinatra y cuándo y de qué manera, en el momento en el que además los Four Seasons de Frankie Valli estaban publicando o acababan de publicar un álbum más o menos conceptual que se llama Genuine Imitation Live Cassette. Después tenemos aquí, este es un anuncio original del disco, y tenemos también pues una partitura con las notas y la música de Old Watertown de Bob Gaudio y Jake Holmes. Dice aquí en este anuncio bastante minimalista que Sinatra cree que las grabaciones son un arte, y ahora llega a Watertown, su mejor disco desde September, es decir, September of My Years, el disco que hay que comprar en marzo, producido por Sinatra, o para Sinatra, perdón, por Bob Gaudio de los Four Seasons. Y dice que es un disco que hay que comprar. El disco no tuvo demasiado éxito en las tiendas en el momento en el que se publicó, y hay quien dice que esto aceleró el retiro temporal de Sinatra. También Jake Holmes habla un poco en estas notas. Me gusta esta idea de dar voz a quienes participaron en el proyecto, que recuerden ciertas cosas relacionadas con el mismo. Por supuesto, Jake Holmes y Bob Gaudio se encerraron en casa de Gaudio, y ahí crearon durante varias semanas las canciones para el disco, partiendo de una idea, de un concepto, que es esta historia de un hombre abandonado por su mujer, no al revés, no de una mujer abandonada por su esposo. Joe Scott, que hizo algunas de las orquestaciones del disco, también habla un poco aquí, diciendo además que era un fan de Sinatra y que había escuchado el disco Only the Lonely
hasta que los surcos ya no daban más. Y también dice que Only the Lonely es su disco favorito junto con Sinatra and Strings de Don Costa. Tiene buen gusto, desde luego, Joe Scott, porque tanto Only the Lonely como Sinatra and Strings son dos discos excelentes de Frank. Bill Miller, el pianista de Sinatra que participó en las sesiones, también habla aquí y habla de cuando conoció a Frankie Valli. Dice que no tocó él en las grabaciones que se realizaron en Nueva York, pero sí después estuvo en las sesiones posteriores en las que Sinatra grabó su voz como overdub en Los Ángeles. Y finalmente Al Viola, también el guitarrista Al Viola, que ahí aparece en esa fotografía con Sinatra, pues habla acerca de este disco, en el que, por cierto, tampoco aparece Al Viola en las grabaciones, en las sesiones de grabación de Nueva York, al igual que Bill Miller. Después tenemos una parte muy interesante que son los recuerdos específicos de Bob Gaudio sobre cada uno de los temas que componen Watertown. Dice, por ejemplo, de Watertown que Jake Holmes y él cogieron un mapa y supongo que del estado de Nueva York, y pusieron una chincheta en el mapa, y el lugar en el que pusieron esa chincheta acabó siendo Watertown, y decidieron que ese iba a ser el lugar y el título del disco. Dice, por ejemplo, que de la canción For a While, que le gustaban mucho los valses y quería meter un vals en este disco, y desde luego acabó siendo, desde mi punto de vista, una de las mejores canciones del disco, este vals For a While. Dice también que Michael and Peter es una de las canciones favoritas suyas de este disco. Y bueno, pues continúa hablando de cada una de las canciones que componen este álbum Watertown, lo cual es muy, muy interesante desde mi punto de vista. En cuanto a The Train, que es la última canción del disco, dice que fue un momento difícil tanto para él como para Jake Holmes, porque tenían que decidir si este disco iba a tener un final feliz, un happy ending, o no. Y entonces decidieron que ese final era muy importante, o era un disco feliz, un disco agradable en su final, o iba a ser un downer, es decir, un disco triste y doloroso. Y lo que decidieron al final fue que Elizabeth, la esposa del protagonista en este disco, pues no aparece en la estación de tren después de decir que va a regresar en el tren a casa. Una cosa interesante es que dice aquí Bob Gaudio que Lady Day, la canción Lady Day, nunca fue realmente parte del concepto de Watertown. Simplemente estaban tan emocionados escribiendo, Jake Holmes y él, que decidieron componer una canción más. Y dice que ambos eran grandes aficionados a la música de Billie Holiday. Es curioso que diga esto porque en varias fuentes que he consultado, en varios libros, se dice que en realidad Lady Day no era una canción que originalmente tuviese algo que ver con Billie Holiday, porque Bob Gaudio no era un gran amante del jazz y no sabía que a Billie Holiday se le llamaba Lady Day. Es posible que pues ahora, con el paso del tiempo, pues lo recuerde de esa manera, o quede mejor decir que sí, que esta canción tenía que ver o estaba inspirada por Billie Holiday. Es lo que dice aquí, pero en otras fuentes yo he visto que no es el caso. A Sinatra dice que le encantó la canción Lady Day y la grabó, pero no funcionaba bien dentro del concepto de Watertown, y por eso se quedó
se quedó fuera. Y posteriormente Sinatra grabó otra versión con Don Costa, nada más y nada menos, el gran arreglista que trabajó bastante con Sinatra a partir de los años 60, una versión con Don Costa que le parece brillante a Bob Gaudio, y dice que recuerda que Sinatra le dijo que no tenía que sentirse mal, pero que quería volver a grabarla con Don Costa. Y Frank dijo, creo que debe ser más puccinesca, más al estilo de Puccini. Así es como lo hicieron y quedó muy bien, dice aquí Bob Gaudio. En definitiva, este es un libreto excelente que ofrece muchísima información sobre el disco, que nos permite, por supuesto, escuchar las canciones junto con las letras, cosa importante en un disco conceptual al estilo sesentero o setentero como es este Watertown. Y desde luego les animo a que compren este disco, a que busquen este disco, a que se hagan con él, porque al menos, tanto si les gusta Watertown ya, como si no están tan seguros de que sea un disco de los mejores de Sinatra, yo desde luego no pienso que sea uno de los mejores discos de Sinatra, pero lo que sí es un disco que tiene sus partes valiosas, tiene su importancia histórica también, y creo, además de que tiene canciones que me parecen buenas canciones, buenos temas, y además un concepto interesante, tanto si les gusta ya el disco como si no están tan seguros, esta es una buena oportunidad de reevaluar el disco, volver a escucharlo, y además el sonido es muchísimo mejor, está muy mejorado en comparación con la edición anterior en CD de los años 90, con lo cual si no tienen este disco y quieren añadirlo a su colección de Frank Sinatra, pues esta es la edición que hay que conseguir, porque además tiene incluso tomas alternativas, y el material que aparece en el libreto interno con todas esas notas pues hace que comprendamos y pongamos en contexto todavía mucho mejor uno de los discos de Sinatra que no han dejado a nadie indiferente. Hay quien dice que es un discazo, hay quien dice que es una de las peores ediciones, uno de los peores momentos de la discografía de Sinatra. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Yo me quedo con lo que dice Will Friedwald. Es un disco conceptual interesante, cuyo mayor problema es que en realidad, siendo un disco narrativo que cuenta una historia, pues la verdad es que no tiene tampoco demasiado elemento narrativo. Si tienen ya el disco, pues díganme qué es lo que les parece, y si no, pues búsquenlo, escúchenlo y dejen como siempre comentarios por la parte de abajo de este vídeo que he grabado específicamente para enviar a mi amigo Manuel Muñoz de Al Mal Tiempo Frank Sinatra en Facebook, para que sepa y para que sepan todos ustedes también qué es lo que pienso acerca de este álbum de Sinatra que es Watertown. Muchas gracias como siempre por su interés. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que he grabado en el mes de junio del año 2022, aquí en el porche delantero de mi casa en Jackson, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias como siempre por su interés, por su atención y por todos los comentarios. Sigan escuchando la música de Frank Sinatra y busquen en Facebook el grupo Al Mal Tiempo Frank Sinatra, excelentemente dirigido por mi amigo Manuel Muñoz. Gracias y hasta la próxima ocasión.